Ya vamos a iniciar. Hola Ramona, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Raquel? Muy contenta, en primer lugar, que hayas aceptado estar aquí, muy contenta de verte, desde hace mucho que no habíamos tenido contacto y entonces me pone muy contenta el verte. Y bueno, pues dándote la bienvenida a este programa, esta iniciativa que he hecho con algunas otras amigas y de alguna forma también dándoles la bienvenida a todos los que nos puedan estar viendo, los suscriptores, la gente que ya se está interesando en estos temas que nosotras estamos abordando ahora, ¿no? Que tienen que ver con las mujeres, con el género, con algunas problemáticas que pueda darse en este tema, ¿no? En esta temática. Y bueno, además de darte la bienvenida, antes de que empecemos a platicar sobre los temas que para ti son familiares, que tienen que ver con el derecho, me gustaría que nos dijeras un poquito algo de tu persona, dónde estudiaste, cuál es bueno, por qué te interesaste en el derecho, cuál es tu visión acerca de esto, y luego ya pasemos pues a ver algunos aspectos que nos puedes recomendar para tener un poco más de información sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Y de ser posible, pues aquí en México, ¿cómo está el asunto? Sí, claro. Mira, mi nombre completo es Ramona Sánchez Torres. Yo estudié la licenciatura de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ahí obtuve mi grado de licenciada en Derecho. Hice una maestría en educación, porque como bien sabes, pues me dedico principalmente a la docencia. En estos momentos estoy en la Escuela Nacional Preparatoria número 3, la UNAM, justo Sierra. Así que, pues, traté de prepararme un poquito más sobre esa área. ¿Por qué me gustó el derecho? Pues, es una buena pregunta, porque yo considero que tuve algunas motivaciones para estudiar Derecho. La primera fue por una problemática más bien que tuvo mi padre en ese momento y que a mí sentía yo que tenía yo que saber cuáles eran las consecuencias de esa problemática que había tenido legalmente hablando. Y después le empecé a tomar el gusto a la materia, a la carrera de Derecho. Logré litigar un tiempo, estuve litigando tanto en penal, en civil y en familiar, pero decidí en el último de los momentos dedicarme a la docencia. Aquí estoy en la docencia y eso es lo que me gusta mucho. En cuanto a la cuestión de algunas problemáticas que yo he visto en relación con las mujeres y de los derechos que se están obteniendo, a mí ha sido algo muy importante, sobre todo a través de los movimientos que se han estado dando, tanto en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, como a nivel mundial, como a nivel nacional. Y eso es que me gustaría, si me lo permites, hablar un poquito acerca de los derechos económicos, políticos, educativos y sobre todo de la familia. ¿Te parece bien que empecemos a platicar acerca de los derechos económicos? Sí, claro, a mí me llama mucho la atención ese tema porque, bueno, déjame decirte una cosa, yo en algún momento cuando era un poco más joven, cuando ya era, pues también yo creo que estudiante, el tema de la economía no me parecía tan relevante en torno a los derechos, ¿no? Y lo fui entendiendo poco después y después también ya cuando ejercí de alguna forma la docencia y tuve la oportunidad de integrarme a la Facultad de Contaduría y Administración, he entendido un poco más la importancia que tiene el aspecto de la economía y cómo incluso se liga a aspectos de control y sobre todo en la cuestión de violencia. Entonces, violencia que tiene que ver también con el control hacia las mujeres. Y yo decía, bueno, ¿por qué esto en las escuelas no se hace explícito, ¿no? ¿Cómo es que la mujer ha sido sometida también y desde el aspecto económico? Entonces a mí me parece que este tema que vas a abordar tú, Ramona, es muy importante
para las mujeres, ¿no? Porque creo que de repente nosotras mismas no lo vemos tan claro. ¿Cuál es la importancia del tema, no? Pero bueno, te doy a ti la palabra para que nos orientes acerca de este asunto. Ya, como dices bien, se había dejado de que pasara esto de los derechos económicos de las mujeres, porque efectivamente es un medio de control, de economía. Bien sabes que el que tiene dinero es el que manda, el que tiene conocimiento es el que manda. Uh-huh. Así que estamos en un mundo androcéntrico, hecho por los hombres. Entonces era más fácil mantener a la mujer en su casa, y en su casa pues trabajando, en que se le pagara, en que se sintiera útil, solamente estando en su casa, y a través de los roles que se han venido dando y que se ha marcado como una parte del género. La mujer estando en su casita, atendiendo a la familia, atendiendo el hogar, llegando el varón a la casa y pues, lógicamente atenderle, ver cuáles son sus necesidades. Todo ese trabajo, por supuesto que no se le paga a la mujer, y pues, lo hace gratis, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. En el momento que la mujer necesitaba dinero, pues le decía al marido, pues dame dinero, y el hombre, pues, si quería ser espléndido, le daba dinero, y si no, pues a través del mismo se lo negaba, y era una forma de control de él hacia ella. Tú no te sales, tú no te puedes ir, porque tú no vales nada, porque no tienes dinero, yo soy el que tengo todo. Esto que vamos a señalar es muy importante, porque en 1963 se establece un pacto internacional de los derechos sociales y económicos de las mujeres. En este pacto que se hace es a nivel internacional. Vamos a ver que sale a relucir el derecho al trabajo de la mujer, el derecho a los alimentos, el derecho pues a la seguridad social, el derecho a la seguridad y otros más que se señalan. Es muy importante el derecho al trabajo. En nuestro país, una mujer no podía ir a trabajar si no era bajo el consentimiento de su esposo. Tú sabes que cuando la mujer contraía matrimonio, pues prácticamente salía de la tutela de sus padres para entrar a la tutela del varón. Sí. No podía hacer absolutamente nada si su marido no lo consentía. Y el trabajo, pues te repito, el trabajo era estar en su casa, atender a los hijos y demás. Cuando la mujer empieza a incorporarse al trabajo productivo, se le empieza a dar unos roles, los roles de cuidado, uh-huh, que se dedica a dar clases, a la enfermería y todo lo que se relacione a cuidar. No podía elegir libremente, por ejemplo, una carrera de ingeniería, porque eso no era un trabajo para mujeres. Los trabajos para mujeres eran los trabajos al cuidado de alguien. Sí. Y al incorporarse al trabajo, se le empieza al trabajo formal a la mujer, se le empieza una doble carga. Esa doble carga va a ser, en primer lugar, llevar el dinero a la familia. El segundo, seguir cuidando de la familia y del marido, por supuesto. Así que tiene una doble carga. Pero aparte de todo esto, de tener una doble carga, en el trabajo, los trabajos que se le dan a la mujer son los menos remunerables. No hay una remuneración equitativa con el varón. La mujer gana menos y hace más. Para lograr equiparar su salario, la mujer tiene que trabajar lo doble. Empieza a sufrir discriminación dentro del mismo trabajo. Le empieza a discriminar a la mujer
no se le dan los puestos de dirigir, tampoco se le va a dar las mismas oportunidades que al varón. Por decir algo, si en la empresa donde se encuentra la mujer hay una capacitación que se le tiene que dar al extranjero, el primer candidato va a ser el varón, no la mujer. Ujú. ¿Sí? Entonces es un problema difícil. También se le da una cuestión a la mujer, una carga psicológica muy importante, porque a la mujer se le dio la carga del cuidado de los hijos. Cuando ésta sale a trabajar, vamos a empezar a escuchar los comentarios. La familia le fue mal, los hijos se fueron por mal camino, que ya no estaba su mamá. Su mamá prefirió irse a trabajar y cuidar a sus hijos. Sí, la culpable eres tú. Bueno, la culpable es la madre, ¿no? Sí, exactamente. Entonces esa familia le fue muy mal porque la mujer se salió, se fue a trabajar. Los hijos pues ya no iban a la escuela o como comúnmente llegamos a escuchar, se perdieron los valores familiares. Sí. Pues en una familia hay dos responsables, el padre y la madre. Pero tradicionalmente la responsabilidad de la educación se le ha dado, como dices, a la mujer, ¿no? O sea, de alguna forma sí se le permitió trabajar fuera de casa, pero en labores que tuvieran alguna relación, de alguna forma también, con lo que ya venía haciendo dentro del núcleo familiar, que es el cuidado, ¿no? O sea, es como nada más pasar, digamos, que los cuidados que tenía de alguna manera que hacer en la casa, pues llevarlos a la sociedad, ¿no? Fuera del hogar. Como tú dices, son carreras de cuidado o de servicios de cuidado, como pueden ser pues, educativas, enfermería. Yo recuerdo que también tenían en mente mucho, pues a lo mejor nuestras madres, estas carreras que tienen que ver con casi oficios, ¿no? Como ser azafata o costurera o modista, ¿no? Decían ellas modista, ¿no? Que seas modista, o para cortar el pelo, ese tipo de profesiones que pues son muy importantes también, ¿no? Porque obviamente necesitamos personas que sepan de eso, pero no te alentaban a estudiar una carrera, pues, como tú dices, una ingeniería, una arquitectura. Creo que incluso nuestras mamás desafortunadamente tampoco tenían esa visión de decir, bueno, ¿qué hay allá? Más para allá, para las mujeres, ¿no? Sí, efectivamente. Pues dentro de estas también podríamos decir que está tu carrera, la de filosofía, porque a la mujer se le negaba incluso el derecho a pensar. Sí. Y sobre todo siempre se le dijo, la mujer no es lógica, la mujer es emocional. Sí, una mujer lógica no tiene cabida. Entonces, eso es lo que se ha venido, vamos a ver posteriormente, como una barrera para ejercer sus derechos políticos. Porque dicen, es que la mujer no piensa, la mujer nada más se siente. Sí, todavía hay como muchos prejuicios, ¿no? Que las mujeres son irracionales y emocionales. Que tiene estas dos características, ¿no? Sí, ¿no? Y pues imagínate. Así que en el mismo trabajo, pues a la mujer se le va a negar oportunidades para su crecimiento, oportunidades para que ocupe puestos de dirigencia, para que tenga un mejor salario, como se señala, el 70% de la población de las mujeres son pobres. Sí, yo estaba, en otro día estaba investigando y una cuestión sobre cómo está el nivel de la pobreza y en realidad la mayor parte de la gente pobre son las mujeres. O sea que
De hecho, bueno, hay una gran cantidad de pobres, ¿no? Pero dentro del sector más pobre son mujeres. Sí, sí, y es que se les está negando precisamente su derecho al trabajo. Sí, y fíjate que aquí me salta la pregunta, Ramona, que esto tiene que ver justamente también con los otros tipos de derechos que son los que mencionaste tú, que son los derechos políticos. Yo estaba pensando, bueno, si una mujer que es joven, que está en edad de trabajar, pero a la que no se le ha dado la oportunidad de formarse de manera educativa, no de en la escuela, en la escuela no se le ha dado oportunidad de tener una carrera, ¿cómo puede lograr tener una solvencia económica para que después pueda tener también una mayor independencia? Pueda elegir el trabajo, puede elegir, por ejemplo, dónde vivir, puede elegir el tipo de pareja que quiera tener, pueda elegir también de alguna forma, pues cómo ordenar su vida, o sea, cómo hacer un proyecto familiar, etcétera. Como que todo va encadenado, ¿no? Pero si no hay una posibilidad de tener esta independencia económica, hoy antes no la había, mucho menos era más inequitativo que ahora, cómo el derecho en este caso ha ayudado a la mujer a tener ese respaldo, ¿no? O sea, tú mencionabas que que se han cambiado las leyes. Entonces, en ese sentido, ¿qué oportunidades le ha dado el derecho a la mujer para poder desarrollarse pues un poco mejor, ¿no? Frente a toda esta injusticia e inequidad. Mira, este derecho, como te señalas, se lo ha ganado la mujer a través de los movimientos que ha realizado. Todos esos movimientos feministas que se han dado han venido a despertar en cierta manera la necesidad de legislar para otorgarle estos derechos a las mujeres. Porque la mayoría de los gobiernos pues, tratan de negar jurídicamente sus derechos a las mujeres. Porque te decía yo anteriormente, es creado el androcentrismo y esas leyes son leyes hechas por los hombres. Uh-huh. Claro. Entonces, ¿cómo van ellos a legislar algo que al final del día les va a afectar a ellos? Que no les conviene, ¿no? O sea, soltar, pues es finalmente un asunto de poder, ¿no? Ahí hay el trasfondo, ¿no? Sí, te decía yo que pues, este acto que se hace internacional no va a entrar en vigencia, fíjate, desde 1900, desde la época de los 60 del siglo pasado, de donde aparece, va a entrar en vigor hasta el 2013. No me digas. Entonces, imagínate, ya estaba establecido, pero no entra en vigencia sino hasta el 2013, que es cuando firman los 10 países que estuvieron en ese pacto. Eso quiere decir que se tardaron medio siglo. Prácticamente. Y así, los derechos que se les han ido otorgando a las mujeres, es fácil en este momento decir, no, sí, hay que darles derechos de esto, hay que darles derecho de aquello, pero hay que dárselos. ¿Cuándo? Uh-huh. Hasta que no estalla un movimiento feminista, es cuando se acuerdan y ahora sí todos vamos a hacer los derechos de las mujeres y se está haciendo, y las políticas públicas gubernamentales hay que voltear a verlas. Uh-huh. Y muchas de estas políticas públicas están equivocadas económicamente hablando, porque nada más son de que yo te doy, pero no es un dar, sino es que voy a crear una oportunidad. ¿Para qué le sirve a una mujer que le des una pensión o, como dicen, el famoso salario rosa? Tu tarjetita. Es un paliativo. Sí. Es un paliativo solamente.
Viene otro sujeto en el poder, quita este salario rosa, ¿en qué se quedó? En las mismas circunstancias y a lo mejor en una situación económica pues peor de la que estaba. Es que no es de que te des, sino que la hagas crecer. Efectivamente. Que la hagas crecer, que se sienta como lo que es un ser humano con valía. Que todo esto es parte de los derechos humanos de las mujeres. Claro. O sea, esto se engloba en ese concepto que tú acabas de decir, que son los derechos humanos, que de igual manera se le han negado a otros sectores, ¿no? Que bueno, no vamos a hablar de esos sectores, pero creo que el caso de las mujeres, bueno, es un caso, hay otros sectores que están igual, ¿no? Que se les ha negado estos derechos y como tú dices, lo que se hace es políticas que son paliativas, ¿no? Pero que pueden desaparecer y de alguna forma, pues también son medios de control, o sea, de control político, porque mientras te doy yo, como tú dices, una tarjeta rosa y te doy un salario, pues vota por mí, ¿no? Acude a mis eventos, yo si necesito gente, pues tú vas a estar ahí disponible, etcétera, ¿no? Es una manera también de manipular a las personas. Y a mí una de las cosas que que me gustó mucho que acabas de decir, que me parece muy importante, es este asunto de que los derechos económicos de los cuales tú nos estás hablando entran dentro de una visión más grande, más global de lo que es la humanidad, ¿no? De considerar los derechos completos de la persona, ¿no? Ahí estamos hablando y de ese crecimiento también fundamental que tiene que ver con la educación, ¿no? De darle apoyo a las personas para realmente crecer. Sí, eso es lo que se debe de hacer y esas son las políticas que se debería de crear, tanto económicamente como educativa y como tú claramente señalaste, todo esto va enlazado, no puede darse uno sin que se dé el otro. Y esas oportunidades se las debe de dar a las mujeres, a las niñas, que durante un tiempo, pues, podríamos decir un periodo largo, se les dio esas oportunidades a los hombres. Y muchos no lo han aprovechado, ¿eh? Déjame te digo que también de repente uno dice, bueno, si tienen tantos privilegios, ¿por qué no hacen cosas más interesantes, no? Sí. Digo. Bueno, no quiero discriminar negativamente aquí, pero de repente uno ve y dice, bueno, si tienes estas oportunidades, creo que sí deberían aprovecharla, ¿no? Luego veo, por ejemplo, a los alumnos, ¿no? Que no las aprovechan como debe de ser. Pero una de las cosas que también me gustaría que nos platicaras, Ramona, es este asunto que se toca también con los derechos políticos, que yo creo que va muy enlazado con esto que se tiene que ir exigiendo poco a poco, que ya son muchas, yo podría, no sé si utilizar la palabra revoluciones que ha intentado hacer la mujer para que se le den más prerrogativas desde el punto de vista político y que no se reducen solamente a tener el voto, ¿no? O sea, creo que esa es una parte, pero creo que hay muchas más cosas que tienen que ver con los derechos políticos, ¿no? Sí, fíjate que es muy interesante esto de los derechos políticos de la mujer. Mira, se podría decir que nacen estos derechos políticos a partir de pues, prácticamente lo que es la Revolución Francesa y el sentir de las mujeres de participar dentro de la política, lógicamente para poder dirigir y poder realizar leyes que convengan tanto a los hombres como a las mujeres. No nada más privilegiar a determinado grupo. Como tú bien sabes, pues en el año de 1953, en la década de los 50, pues se va a dar precisamente del siglo pasado el voto ya de las mujeres, pero es un voto pues,
es un voto, podríamos decir, nada más de ir a las urnas, porque no se le da oportunidad de una participación política, no se le da la oportunidad de tener una diputación, ser senadora, ser un puesto de dirigencia, que era lo que decíamos hace un momento, sino que solamente pues, sí, ven y vota, y ¿sabes qué? Si tú votas, pues te voy a dar, como decías hace un momento, ¿no? Voy a dar no sé, a lo mejor una torta y un refresco. Ajá. Y luego en el estado de pobreza que se encuentra, es un alivio para mucha gente. El voto activo de la mujer o la participación activa de la mujer en la política lo vamos a ir viendo poco a poco a través de las diversas luchas entre de las mujeres que se van haciendo presentes, y vamos a ir viendo cómo se van ganando precisamente algunos puestos políticos y se opacan las determinaciones de los mismos hombres que se establecen. Vemos el caso de las Juanitas. El caso de las Juanitas eran mujeres en las cuales se anotaban como diputadas propietarias y un hombre suplente. Uh-huh. La mujer ganaba el distrito electoral y en el momento de tomar pues, el escaño del distrito electoral iban a dejarle lugar al hombre. Por eso es que se les llamó las Juanitas. Sí. Y así vamos a ver algunos puntos en los cuales una mujer luchaba por ese puesto, al final que se quedaba era el hombre, o el que la manejaba, el que le decía qué tenía que hacer, ser el hombre. En este caso podría ser el marido, ¿no? El marido. También puede ser. O algún hombre cercano a ella. No tanto el marido, sino el mismo dirigente. Tú te vas a hacer la cara bonita, pero yo te voy a decir lo que vas a hacer.